Muchas gracias. Buenas noches a todos, yo soy Laura Cárdenas, soy médico general de la Universidad del Rosario. El tema que me corresponde es el óxido nítrico. Y bueno, esta es la bibliografía que utilicé. En la charla, bueno, les voy a hablar un poquito de historia, una introducción, cómo se sintetiza el óxido nítrico, cuál es el mecanismo de acción, su uso en hipertensión pulmonar, en hernia diafragmática congénita, las contraindicaciones en los recién nacidos, el uso en cirugía cardiovascular y otros usos adicionales que encontré, cómo es el método de administración, los efectos adversos y para finalizar unas conclusiones para llevar a casa. Entonces, bueno, los nitrovasodilatadores se han venido utilizando desde hace ya más de un siglo. En 1847 y en el 79 se sintetizó y se utilizó por primera vez la nitroglicerina como tratamiento de la angina pectoris. En el 1940, la nitroglicerina se utilizó como primera línea para vasoespasmo coronario. En el 80, Forget y Sawatsky descubrieron que que existía un factor relajante derivado del endotelio. Y en 1987, Ignarro demostró que este factor endotelial era el óxido nítrico. En el 98 se ganaron el premio Nobel el doctor Furchgott, el doctor Murray y el doctor Ignarro por descubrir la producción endógena del óxido nítrico, y en el 99 fue aprobado por la FDA. Entonces, el óxido nítrico fue la primera droga que aprobó la FDA como tratamiento de la hipertensión pulmonar y la aprobó con una indicación específica, y era el tratamiento de los recién nacidos con falla respiratoria hipoxémica que tuvieran hipertensión pulmonar demostrada por ecocardiograma y que tuvieran una edad gestacional mayor a 34 semanas. Es un gas incoloro, es inoloro, induce la relajación del músculo liso vascular, modula el flujo sanguíneo vascular, aumenta la angiogénesis, disminuye la inflamación, disminuye el estrés oxidativo y también tiene un papel antibacterial, previene la adhesión plaquetaria y promueve la recuperación del tejido. En cuanto a la síntesis del óxido nítrico, entonces tenemos varios actores. Está la L-arginina, que es la enzima, digamos, sustrato para sintetizar el óxido nítrico. Esta enzima la sacamos, o este sustrato, lo sintetizamos a nivel renal a partir de la ingesta de glutamina en la dieta diaria, y el 15% se sintetiza de nuevo en el endotelio vascular. Mediante la oxidación de esta L-arginina se va a producir citrulina y el óxido nítrico. Entonces, esta oxidación la va a hacer la óxido nítrico sintasa, que pues va a ser la más importante para la síntesis de óxido nítrico, y tiene varias isoformas. Está la isoforma neuronal, la inducible y la endotelial, que es la más importante y es la que va a estar expresada en el endotelio de la vasculatura pulmonar. Hay los cofactores que vamos a utilizar, son el NADPH, el BH4, está la arginasa, que es la enzima que va a degradar la arginina y la va a convertir en citrulina y urea. Entonces, si yo tengo un aumento en esta arginasa, va a disminuir la arginina disponible para la síntesis de óxido nítrico. Y finalmente está el reciclaje, que se da con la arginina succinato sintasa y liasa, que se ha visto pues que si yo tengo una deficiencia en el reciclaje, voy a tener una deficiencia en la producción de óxido nítrico. Entonces acá vemos, tenemos la célula, ya, entonces tenemos la célula endotelial, donde va a estar la óxido nítrico sintasa endotelial, que va a coger la arginina y en un proceso dependiente de calcio va a sintetizar citrulina y óxido nítrico. Desde esta célula endotelial va a pasar el óxido nítrico a las células del músculo liso vascular y va a inducir la relajación. Entonces, acá vemos cómo, digamos, pues así sea el óxido nítrico administrado, inhalado, digamos, que venga desde el alveolo o desde la síntesis endógena en el endotelio vascular, difunde hasta las células del músculo liso y lo que va a hacer es que va a activar la guanilato ciclasa soluble. Esta va a convertir el GTP en GMP cíclico y el GMP cíclico va a activar la proteinasa dependiente de GMP cíclico, que lo que va a hacer es disminuir todo el calcio.
Entonces va a disminuir la salida de calcio desde el retículo sarcoplásmico, va a disminuir la entrada de calcio desde los canales de la membrana y sin calcio pues se va a desfosforilar la cadena ligera de la miosina y se va a relajar todo el músculo liso. Entonces acá vemos está las arterias pulmonares normal y con óxido nítrico pues van a tener una dilatación. Acá pues les traje esto para comparar. Entonces podemos tener la administración inhalada de los compuestos pues derivados del óxido nítrico o el óxido nítrico en sí, que lo que va a hacer es que va a entrar por vía inhalatoria, va al alveolo y llega a las células del músculo liso vascular, pero solamente por esta vía inhalatoria. Entonces, va a vasodilatar solamente las áreas del pulmón que estén bien ventiladas. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, va a aumentar la presión arterial de oxígeno, va a disminuir el shunt porque solamente va a dilatar lo que esté bien ventilado y lo que se pueda oxigenar, va a disminuir la resistencia vascular pulmonar, pero no va a cambiar la resistencia vascular sistémica. En cambio, cuando administramos medicamentos como inhibidores de la fosfodiesterasa 5, prostaglandinas, nitroglicerina, nitroprusiato, pues eso todo va por vía sistémica. Entonces va a vasodilatar todas las áreas del pulmón independientemente de si están bien ventiladas o no. Entonces, si yo vasodilato un área que está mal ventilada, lo que voy a hacer es empeorar el shunt, aumenta el shunt, por ende disminuye la presión arterial de oxígeno, pues sí va a disminuir obviamente la resistencia vascular pulmonar, pero también va a disminuir la resistencia vascular sistémica. Entonces, esta es la ventaja, digamos, de administrar vasodilatadores por vía inhalada sobre, sobre la vía sistémica. Y les traje esta foto pues para ver varias situaciones hipotéticas. Entonces, en la primera que vemos aquí tenemos un pulmón normal que está bien ventilado y está bien perfundido, pues llega la sangre desoxigenada, se oxigena y sale toda la sangre oxigenada a la circulación sistémica. Acá tenemos un pulmón que está mal ventilado, entonces fisiológicamente lo que uno hace es vasoconstricción hipóxica, que va a vasodilatar en las zonas bien ventiladas del pulmón y así pues se va a oxigenar la mayoría de la sangre para ir a la circulación sistémica. En esta vemos que si yo le administro óxido nítrico a alguien que tiene una alteración en la ventilación, mejoro aún más esta vasoconstricción hipóxica y vasodilato más la vasculatura de las zonas bien ventiladas del pulmón y así mejoró la oxigenación. Entonces acá vemos que aún más proporción de la sangre se está yendo oxigenada hacia la circulación sistémica. Ahora, digamos, si yo tengo un pulmón mal ventilado y le administro vasodilatadores sistémicos, voy a vasodilatar todas las áreas del pulmón, independientemente si están bien ventilados o no. Y como vemos aquí, lo que hago es aumentar el shunt de derecha a izquierda. Entonces, se va a ir mucha sangre desoxigenada hacia la circulación sistémica y voy a disminuir la presión arterial de oxígeno. Y digamos, si tengo una situación, por ejemplo, un shock distributivo porque el paciente tiene sepsis y de por sí está vasodilatada, pues cuando le doy óxido nítrico inhalado, pues sí mejora la vasodilatación de las regiones bien ventiladas, pero igual las regiones mal ventiladas van a tener mucha sangre pasando por ahí, entonces igual va a tener un shunt de derecha a izquierda. Y acá en el caso F, vemos un paciente pues con administración de óxido nítrico a muy largo plazo, que también se pierde este efecto de vasoconstricción hipóxica porque el óxido nítrico ya no se va a ir solamente a la vasculatura de las regiones bien ventiladas, sino que empieza a filtrarse en todo y a vasodilatar generalizadamente todo el pulmón. Listo. Entonces, bueno, el primer uso, que es el que en sí fue aprobado por la FDA, que es para los recién nacidos con hipertensión pulmonar persistente asociada a falla respiratoria hipoxémica. Entonces, en condiciones normales, cuando estamos en el periodo intrauterino, lo que vamos a tener es una alta resistencia vascular pulmonar y una presión pulmonar que va a ser muy parecida a la presión sistémica porque no hay oxígeno, no hay endothelina 1, hay bajos niveles de óxido nítrico, pero en el momento del nacimiento se da la circulación de transición, que es la charla que ya tuvimos, a intercambio gaseoso y eso disminuye la resistencia vascular pulmonar. Pero pues hay recién nacidos que persisten con una hipertensión pulmonar porque hay un fallo en estos mecanismos. Entonces lo que hay que hacer
es darles un manejo con regulación de la temperatura, monitorización pues, de glucos electrolitos y optimizar el transporte de oxígeno. Entonces, esto lo podemos hacer mediante ECMO, pero pues el ECMO es súper invasivo, es costoso y no está tan disponible, o le podemos dar óxido nítrico inhalado. Entonces, hay que tener en cuenta que no todo el mundo va a ser un buen respondedor al óxido nítrico inhalado. Entonces, acá en la gráfica tenemos las cajitas rosadas, que son las situaciones en las que sí hay una adecuada respuesta al óxido nítrico inhalado. Entonces, por ejemplo, tenemos la hipoplasia pulmonar. Esta se puede dar, por ejemplo, porque haya una ruptura prematura de membranas o malformaciones renales que hacen que haya oligohidramias. Esta situación responde muy bien al óxido nítrico inhalado. Pero, por ejemplo, la hernia diafragmática congénita también genera hipoplasia pulmonar, pero esto está en la cajita gris, es decir, que tiene una respuesta variable al óxido nítrico inhalado, porque, bueno, en la hernia, acá está, en la hernia diafragmática congénita lo que tenemos es que todas las estructuras, o pues gran parte de las estructuras abdominales, van a estar en la cavidad torácica y van a comprimir los pulmones. Eso obviamente va a generar hipertensión pulmonar, pero también va a generar disfunción cardíaca. Y vamos a ver más adelante que pues, la disfunción cardíaca es una de las contraindicaciones para utilizar óxido nítrico inhalado, pues porque va a empeorar todo. Entonces se puede usar, pero lo que se recomienda es, digamos, tener un ecocardiograma previo que demuestre que hay una adecuada función del ventrículo izquierdo para poderse usar. Por eso está en cajita gris. Bueno, en cajita rosada también tenemos enfermedades del parénquima, tenemos, bueno, hipertensión pulmonar idiopática o anormalidades en esta circulación de transición. Todos esos van a responder muy bien al tratamiento con óxido nítrico inhalado. Y está este caso especial de los prematuros, que también está en cajita gris porque tiene una respuesta variable. Entonces, la AJA y la ATS aprobaron el uso en prematuros con hipertensión pulmonar porque vieron que ellos tienen, pues los recién nacidos prematuros tienen menos líquido surfactante, pues menor oxigenación y más hipertensión pulmonar y pues se vio que puede ser beneficioso, pero tampoco hay un estudio claro que demuestre el beneficio o que aumente la supervivencia, por eso no está 100% aprobado, pero pues se usa muchísimo. Entonces, bueno, los estudios los hicieron en recién nacidos, pues mayores de 34 semanas, y compararon el uso de óxido nítrico inhalado a 20 partes por millón versus oxígeno al 100%. Y vieron que el grupo que se les dio óxido nítrico inhalado disminuyó la necesidad de utilizar ECMO, encontraron una diferencia en la mortalidad, pero sí encontraron una mejoría en la presión parcial de oxígeno y tampoco tuvieron efectos adversos, entonces pues fue una terapia muy buena. Y después, a largo plazo, un año después del tratamiento, encontraron pues, que esos recién nacidos en ese momento tenían menor necesidad de oxígeno suplementario, de broncodilatadores, de esteroides y de diuréticos cuando se les había dado el tratamiento con el óxido nítrico inhalado. Bueno, esta es la hernia diafragmática congénita que ya vimos, pues se utiliza cuando tienen hipertensión pulmonar, falla derecha, pues para disminuir la poscarga del ventrículo derecho, pero lo que les había dicho, pues tener cuidado y tener siempre un ecocardiograma previo para descartar lesiones del ventrículo izquierdo o falla del ventrículo izquierdo que contraindicaría su uso. Pues bueno, las contraindicaciones en recién nacidos, pues son los que tengan la cardiopatía ductus dependiente. Entonces, por ejemplo, tenemos acá el recién nacido pues nace con cianosis, va a tener un shunt de derecha a izquierda que le va a permitir mantener una adecuada perfusión sistémica. Entonces lo que yo tengo que hacer, pues obviamente es administrar prostaglandina 1, mantener permeable el ductus para que pueda tener una adecuada perfusión sistémica y se pueda más o menos oxigenar todos los tejidos. Pero ¿qué pasa si yo llego y le doy óxido nítrico inhalado a alguien con una cardiopatía así, por ejemplo, no sé, interrupción del arco aórtico, ventrículo izquierdo hipoplásico, cualquier abductus dependiente, pues lo que voy a hacer es disminuir la resistencia vascular pulmonar y eso va a hacer que el flujo del shunt ya no vaya de derecha a izquierda, sino que la presión de la arteria pulmonar caiga muchísimo y caiga por debajo de la sistémica, entonces ya pues el shunt se revierte y disminuye completamente la perfusión a todos los tejidos, se genera obviamente isquemia, acidosis metabólica y además, como aumenta tanto el flujo pulmonar, pues va a haber obviamente alteración en la membrana alveolo-capilar
capilar, se va a producir edema pulmonar y pues todo el cuadro va a empeorar más. Otra contraindicación es que haya disfunción cerebral ventrículo izquierdo, era lo que ya les había dicho. Entonces, puede ser disfunción sistólica o diastólica, pero ¿qué va a pasar? Pues va a haber un aumento en la presión de las cavidades izquierdas y lo que va a pasar es que los pacientes van a tener hipertensión pulmonar, pero va a ser venosa o postcapilar. Entonces, si yo dilato aún más, pues aumento más el flujo en la circulación pulmonar y empeoro el edema pulmonar que de por sí ya tiene. Entonces, voy a empeorar la hipoxemia, voy a generar más distrés respiratorio y pues no se van a beneficiar. En este caso, obviamente, lo ideal sería usar un vasodilatador sistémico con actividad inotrópica, por ejemplo, como el milrinol. Y algo importante, y es que en el ecotest de estos pacientes hay un hallazgo paradójico. Entonces van a tener, por un lado, un shunt de derecha a izquierda por el ductus arterioso persistente, pero como tienen tanto aumento en las presiones de las cavidades izquierdas, van a tener otro shunt de izquierda a derecha por el foramen oval permeable, pues por las presiones que ya les había dicho. Otra contraindicación es la metamoglobinemia severa. Entonces, ¿qué pasa? La hemoglobina pues, puede estar en dos estados. La normal, que es ferrosa, es la que se une al oxígeno, normal, lo transporta los tejidos, y está la que está la hemoglobina en estado férrico. Entonces, esta es la metahemoglobina. Hay personas que tienen alteraciones en esta enzima citocromo B5 reductasa que hace que tengan más cantidad de esta metahemoglobina. Obviamente esta metahemoglobina no se puede unir al oxígeno y no lo puede transportar a los tejidos. Entonces se considera severa cuando la metahemoglobina circulante es mayor del 10%. Y si yo le pongo óxido nítrico a estos pacientes, lo que voy a hacer es aumentar la cantidad de metahemoglobina porque el óxido nítrico también se une a la hemoglobina y forma metahemoglobina. Entonces, peor porque no va a haber casi que ningún vehículo que transporte el oxígeno a los tejidos y se altera la perfusión y empeora la cianosis y todo el cuadro del recién nacido. Listo. Entonces, el uso en cirugía cardiovascular es súper importante porque, bueno, como todos sabemos, en la cirugía cardiovascular siempre va a haber una lesión por isquemia y repercusión. Entonces, como siempre hay una alteración del endotelio y en el endotelio es donde se sintetiza el óxido nítrico, pues va a disminuir el óxido nítrico, lo que aumenta la vasoconstricción y aumenta la respuesta inflamatoria. Si yo pongo óxido nítrico, me voy a beneficiar de la vasodilatación que genera, la regulación del flujo sanguíneo, regulación del tono vascular. Va a tener un efecto antitrombótico porque ya vamos a ver más adelante que disminuye la agregación plaquetaria. Participa también en la señalización de la contracción y relajación miocárdica, entonces me va a disminuir el consumo de oxígeno. Participa en los procesos de respiración celular y entonces, el solo hecho de estar en bypass cardiopulmonar va a hacer que haya una alteración en la síntesis de óxido nítrico. Entonces van a pasar tres cosas. La primera es que va a disminuir la cantidad de óxido nítrico sin tasa endotelial, pues porque se está dañando el endotelio todo el tiempo. Lo segundo es que hay un switch funcional del óxido nítrico sin tasa. Entonces, como hay más arginina, pues la cantidad de arginina disponible para sintetizar óxido nítrico y lo que hace el óxido nítrico sin tasa empieza a sintetizar especies reactivas de oxígeno y genera disfunción vascular. Lo último que va a pasar es que va a aumentar la cantidad de óxido nítrico sin tasa inducible. Entonces esta, pues sí produce óxido nítrico, pero lo produce a mucha menor cantidad y lo produce en respuesta a mediadores inflamatorios porque no solo se expresa en el endotelio vascular, sino también en los macrófagos, entonces no es tan bueno. Y además aumenta las especies reactivas de nitrógeno, aumenta la apoptosis miocárdica, aumenta la permeabilidad vascular, entonces todo se va a alterar. Y bueno, se vio que cuando utilizaban óxido nítrico inhalado, pues tenía un rol de cardioprotección. ¿Por qué? Se vio que lograba disminuir la resistencia vascular pulmonar hasta en un 40% y también disminuía el gradiente de presión transpulmonar en 40-50%. Eso va a disminuir la poscarga del ventrículo derecho, lo protege de que se hipertrofie y eso me va a prevenir isquemia. Entonces,
Ya sabemos pues que el ventrículo derecho se va a perfundir en sístole y en diástole. Si se hipertrofia, pues empezaría a perfundirse solamente en diástole y pues entra en isquemia mucho más fácil. También se vio que disminuye la respuesta inflamatoria inducida por el bypass, atenúa la lesión por isquemia reperfusión y forma unos metabolitos. Entonces se puede unir al grupo M y almacenarse. Entonces queda una reserva para cuando ya no haya óxido nítrico se empieza a liberar más y así se evita la vasoconstricción. Se vio que disminuía las troponinas en el postoperatorio, disminuía también los marcadores de necrosis y daño celular y disminuyó la incidencia del síndrome de de bajo gasto en el postoperatorio, mejoró la oxigenación y mejoró el gasto cardíaco en un 15%. Entonces acá en el esquema vemos que están pues las células endoteliales. Aquí está el óxido nítrico sin tasa endotelial, aumenta el óxido nítrico que genera vasodilatación, que es lo que ya dijimos, aumenta la angiogénesis y acá vemos el efecto del óxido nítrico, disminuye la agregación plaquetaria y la trombosis pues a nivel sanguíneo y en las células cardíacas lo que hace es que va a inhibir la respiración mitocondrial, o sea, la respiración aerobia, entonces va a disminuir el consumo de oxígeno, genera relajación de las fibras miocárdicas y disminuye la respuesta beta 1. Entonces, como la oxionítrico-sintasa también está a nivel neuronal, va a hacer que disminuya la liberación de noradrenalina y que aumente la producción de acetilcolina. Entonces, todo esto me disminuye la frecuencia cardíaca y me sirve, obviamente, pues de cardioprotección para disminuir el consumo de oxígeno. Entonces, bueno, acá hay un estudio que pues quería demostrar que el óxido nítrico generaba protección miocárdica cuando se adicionaba el circuito de bypass cardiopulmonar durante la cirugía. Entonces fue un estudio aloterizado prospectivo con 60 pacientes que fueron llevados a revascularización en bomba. A un grupo le pusieron óxido nítrico inhalado a 40 partes por millón en el circuito del bypass. Y el desenlace primario que ellos querían evaluar eran las troponinas en el postoperatorio y el desenlace secundario la CKMB y el BIS, que es el puntaje vasoactivo inotrópico. En los resultados vieron que el grupo que estuvo tratado con óxido nítrico tuvo troponinas más bajas en 6 horas postoperatorio, CKMB más baja 24 horas postoperatorio y el BIS también estaba más bajo en el postoperatorio. Entonces demostraron el efecto que tenía cardioprotector. Ahora, bueno, la complicación más común en el postoperatorio de la cirugía cardíaca es la lesión renal aguda. Entonces, hay varios factores de riesgo por lo cual se produce y pues es casi que en toda la población. Entonces, en el preoperatorio pues van a ser los pacientes con edad avanzada, hipertensos, con dislipidemia, con enfermedad vascular periférica o una enfermedad renal preexistente. En el intraoperatorio, el solo uso del bypass cardiopulmonar y el tiempo de clamp van a aumentar muchísimo el riesgo de lesión renal aguda. Y en el postoperatorio, pues está relacionado con la administración de líquidos endovenosos, los vasopresores, los diuréticos y el uso de transfusiones. Entonces, la lesión renal aguda se puede dar por todas estas causas. Por una isquemia muy prolongada, que obviamente se disocia a hipotensión e hipoperfusión renal, el tiempo de clamp, la formación de embolismos, el uso de todos los medicamentos que usamos en la cirugía cardíaca, la respuesta inflamatoria que se genera, la hemólisis y la sepsis en el postoperatorio. Entonces, de todo esto, lo más importante es la hemólisis. Entonces, el solo hecho de entrar en bomba, de utilizar un cell saver, de utilizar succiones, todo eso va a aumentar la hemólisis muchísimo. Y lograron demostrar que a mayor hemoglobina libre en plasma va a haber mayores marcadores de lesión tubular renal, como el NAS, pues que se da obviamente por la hemólisis, y a más hemólisis va a haber más hemoglobina libre. Y además, esta hemólisis disminuye el óxido nítrico disponible porque van a suceder estas tres cosas. Lo primero es la reacción de deoxigenación, que es cuando el óxido nítrico se une a la hemoglobina libre, pues que está aumentadísima, por lo que hay hemólisis. Entonces se roba todo el óxido nítrico para formar metahemoglobina, que es tóxica y también daña el riñón. Va a haber aumento de la arginasa 1, entonces sin arginina no tenemos cómo producir óxido nítrico y también se va a inhibir la óxido nítrico sintasa. Entonces
por todo lado se está disminuyendo la síntesis de óxido nítrico. Y sin óxido nítrico no vamos a tener como vasodilatar, entonces vamos a tener vasoconstricción, eso va a disminuir la perfusión tisular y va a aumentar la respuesta inflamatoria. Entonces aquí hicieron tres para evaluar pues, el uso de óxido nítrico durante el bypass cardiopulmonar para disminuir la lesión renal aguda. Incluyeron 96 pacientes, todos con un riesgo moderado de complicaciones renales, que fueron llevados a cirugía cardíaca electiva en bomba. A un grupo le dieron óxido nítrico inhalado a 40 partes por millón durante todo el bypass y querían ver pues, la incidencia de lesión renal en el postoperatorio. Entonces vieron que el grupo al que se le administró el óxido nítrico inhalado tuvo menor incidencia de lesión renal aguda, tuvo un mayor gasto urinario, tuvo una lipocalcina urinaria más baja en 4 horas postoperatorios y tuvo metabolitos del óxido nítrico elevados a los 5 minutos después de poner el clamp, después de quitar el clamp y al final de la cirugía. Entonces se dieron cuenta que pues si les daban el óxido nítrico inhalado durante el bypass, se asociaba a una menor incidencia de lesión renal aguda y lo más importante que no se asoció con ningún efecto adverso pues, en el estudio, entonces esto fue algo muy bueno. Pero hay que recordar que no todo es bueno, entonces también utilizar ya demasiado óxido nítrico inhalado y sobre todo con una PO2 muy alta hace que el óxido nítrico se una al oxígeno y forme especies reactivas de nitrógeno, especies reactivas de oxígeno y aumenta el daño por isquemia reperfusión. Entonces, la idea de utilizar óxido nítrico es siempre tratar de ir bajando y bajando la PO2 y tampoco es utilizarlo por un tiempo tan prolongado porque genera pues el efecto contrario. También se ha utilizado en trasplante cardíaco desde siempre. Se utilizaba también antes del trasplante porque, bueno, si una persona ya está para trasplante cardíaco, es porque ya tiene falla izquierda, falla derecha, falla todo, y tiene una hipertensión pulmonar muy significativa. Entonces, para ver si el paciente es candidato al trasplante cardíaco, le hacen un ensayo con óxido nítrico inhalado para ver si la hipertensión pulmonar es reversible. Porque de no serlo, obviamente no va a entrar en la lista para trasplante, pues porque no va a servir de nada trasplantar. Y ya en el postoperatorio también se utiliza para la hipertensión pulmonar después del trasplante. Entonces, en este estudio incluyeron 16 adultos, les pusieron óxido nítrico inhalado a 20 partes por millón antes de finalizar el bypass, pues versus tratamiento convencional que era sin óxido nítrico. Y la idea era evaluar la disfunción del ventrículo derecho en el postoperatorio y la mortalidad a 30 días. Entonces, en el grupo que le dieron el óxido nítrico inhalado, la supervivencia a 30 días fue del 100% en comparación con el tratamiento convencional, que solamente sobrevivió el 81%. Y tenían menor disfunción del ventrículo derecho, que se medía con una presión venosa central mayor a 15, y obviamente disminución de la resistencia vascular pulmonar. Pues bueno, hay estas otras dos opciones, que no es administrar óxido nítrico inhalado como tal, sino administrar los cofactores o pues los sustratos para producirlo. Entonces, le daban a los pacientes o L-arginina o BH4. Entonces, cuando les daban L-arginina, vieron un beneficio comprobado en la cirugía de revascularización y se dieron cuenta que disminuían las troponinas y el CKNB en el postoperatorio. Entonces, también proporciona un efecto cardioprotector porque indirectamente pues aumenta la síntesis de óxido nítrico. Y el BH4 también lo empezaron a dar en animales. Acuérdense que el BH4 era pues uno de los cofactores necesarios para la síntesis de óxido nítrico y mejoró la relajación endotelial porque pues activa el óxido nítrico sintasa endotelial, pero es limitado porque es muy inestable, entonces se oxida y se degrada cuando hay especies reactivas de oxígeno y obviamente en la cirugía cardíaca siempre va a haber liberación de especies reactivas de oxígeno. Bueno, otros usos que encontré, entonces lo utilizaron en SDRA, digamos que al principio de la charla pues les dije que mejoraba la vasoconstricción hipóxica que se producía fisiológicamente, entonces lo que ellos querían era utilizarlo para vasodilatar las pocas zonas bien ventiladas del pulmón y mejorar así la oxigenación, pero todavía no lograron demostrar pues
mejoría significativa en las lesiones pulmonares ni en la mortalidad, entonces pues todavía no tiene un uso así muy establecido. Lo utilizaron también en las infecciones, entonces como les había dicho, tiene una acción bactericida porque se dieron cuenta, por ejemplo, en estudios en ratas, las inocularon con Pseudomonas aeruginosa y vieron que había mejoría de la infección porque disminuía el grosor del biofilm que formaba. Entonces, se dieron cuenta que hacía, digamos, como coadyuvante que el tratamiento antibiótico fuera más efectivo. Otro uso fue en la isquemia cardíaca. Entonces, hicieron un estudio en un modelo porcino, ocluyeron la arteria descendente anterior durante 50 minutos y luego, pues, la reperfundieron. Antes de reperfundir, pusieron óxido nítrico inhalado a 80 partes por millón y vieron que el tamaño del infarto disminuyó, pues en el grupo con óxido nítrico disminuyó un 58%, en cambio en el que no lo tenía solamente disminuyó 31%. También disminuyó la CKNB, mejoró el flujo sanguíneo tanto endocárdico como anticárdico, disminuyó la infiltración de leucocitos y generó menos apoptosis. En isquemia cerebral también lo utilizaron con óxido nítrico inhalado a 5 a 50 partes por millón y vieron que disminuía la muerte tisular, antioxidante, preservaba la integridad de la barrera hematoencefálica, producía vasodilatación de las regiones con hipoxia cerebral, mejoraba el flujo sanguíneo cerebral, la reperfusión, prevenía que hubiera alteraciones en el mecanismo de autorregulación cerebral y prevenía la necrosis neuronal. También lo utilizaron en transfusiones, entonces se dieron cuenta que los glóbulos rojos cuando están empaquetados por más de 30 días empiezan obviamente a tener hemólisis y toda esa hemoglobina libre apenas entra al cuerpo, secuestra todo el óxido nítrico que hay, formando metahemoglobina y pues si no tengo óxido nítrico disponible, pues hago vasoconstricción. Entonces, cuando administraban óxido nítrico inhalado a 80 partes por millón 10 minutos antes de una transfusión, pues comprobaron que disminuían los niveles de lactato, de interleuquina 6 y que también mejoraba la sobrevida. En esta tablita, bueno, se resume todos los usos que les acabo de decir. Entonces, por ejemplo, acá, en la hipertensión pulmonar en los niños, entonces vieron que disminuía el uso de ECMO, disminuía la enfermedad pulmonar crónica, aumentó la supervivencia y a largo plazo, lo que les había dicho, disminuía el oxígeno suplementario, podían salir del hospital más temprano, disminuía el consumo de broncodilatadores, de esteroides, de diuréticos, pues ya después, un año después, que fue lo que yo les conté al principio. En SDRA, pues sí mejoró la oxigenación, pero no hubo nada más significativo. En neumonía por neumococo aumentó el intercambio gaseoso, disminuyó la vasoconstricción pulmonar y vieron un aclaramiento de los infiltrados pulmonares mucho más rápido cuando se utilizaba el óxido nítrico inhalado. En fibrosis quística disminuyó el grosor del biofilm de la Pseudomonas aeruginosa y aumentó la eficacia del tratamiento antibiótico. En bypass cardiopulmonar disminuyó la lesión miocárdica, disminuyó la disfunción del ventrículo izquierdo posoperatoria y disminuyó en cirugía de rodilla, disminuyó la inflamación, disminuyó la isquemia de las extremidades, la liberación de enética beta en el músculo esquelético. Y aquí en los trasplantes hepáticos ortotrópicos disminuyó la estancia hospitalaria, las transaminasas, aumentó la función hepática después del trasplante. Y en el trasplante cardíaco disminuyó la resistencia vascular pulmonar y la disfunción del ventrículo derecho en el postoperatorio, que pues es lo más significativo que tenemos. Entonces, bueno, la administración, pues ya les dije que es inhalada, pero es súper costosa. Entonces, eso así que no está disponible en todos los países o pues no en todos los centros de un país. Y pues lo que hasta ahora se hace, se utiliza este dispositivo que se llama INOMAX, que es el único que ha sido aprobado hasta ahora por la FDA, pero es súper complejo, tiene que utilizar cilindros, analizador de gases y es muy caro, cuesta entre 100 y $150 por hora y los tratamientos son de 72 hasta 96 horas en promedio, entonces es un
medicamento muy costoso. Acá en esta tablita, pues, hay varios dispositivos que se están desarrollando. Entonces, bueno, tenemos los de Inomax, que son los que les acabo de decir, que tienen los cilindros y se los aprobado. Y los otros, digamos, está este de Beyond Air, que lo que hace es que genera el óxido nítrico a partir del mismo aire. Entonces no necesita gases, es mucho más transportable, es más barato. Y hay otro que utiliza estas pulsaciones eléctricas, que es el que vemos acá, que produce el óxido nítrico y también tiene unos sistemas, digamos, de degradación de los compuestos tóxicos que se producen y pues es mucho más económico, pero todos tienen pues pendiente la aprobación por la FDA. Igual, de una forma u otra, se ha visto que si le ponemos óxido nítrico inhalado a los oxigenadores del bypass o de los ECMO, pues es súper bueno porque todo lo que ya les dije, disminuye la agregación plaquetaria, disminuye la activación de granulocitos y monocitos, y todo eso va a disminuir el síndrome de bajo gasto en el postoperatorio. Los efectos adversos de utilizarlos, entonces, como ya les conté, pues el óxido nítrico se une a la hemoglobina y forma metalhemoglobinemia, que si se excede de este límite seguro del 10%, obviamente disminuye los vehículos de transporte de oxígeno, generando hipoxia tisular y lesión renal por las necrotoxinas que se producen. Puede formar especies reactivas de nitrógeno y de oxígeno que empeoran el edema pulmonar y empeoran las lesiones por isquemia reperfusión, y pues todo depende de qué cantidad de óxido nítrico usemos y qué CO2 le pongamos al paciente. Y hay que estar siempre pendientes de este límite seguro de 1.5 partes por millón de este dióxido de nitrógeno. Va a aumentar la precarga del ventrículo izquierdo, entonces si tengo un paciente que ya tiene falla izquierda, pues voy a empeorar muchísimo más. Esto es muy importante, la hipertensión pulmonar de rebote. Entonces, una vez se utiliza el óxido nítrico, lo destetando poco a poco, no se puede suspender abruptamente, porque cuando lo usamos, lo que puede pasar es que se disminuya la óxido nítrico sin tasa endotelial, pues endógena de uno, y apenas corto el suministro del óxido nítrico inhalado, pues no tengo cómo producir el endógeno y genero hipertensión pulmonar de rebote. Y lo último es que prolonga los tiempos de coagulación, pues porque ya vimos inhibe la activación y la agregación plaquetaria. Entonces, cuando no debo continuar el óxido nítrico inhalado, entonces hay que evaluar si el paciente es respondedor. Vamos a ver que hay un cambio en la oxigenación en 30 a 60 minutos y que yo voy a poder ir bajando la FIO2 hasta menos del 60%. Si tengo una buena respuesta, termino el tratamiento y empiezo a destetar. Entonces tengo que bajarlo 5 partes por millón cada 2 a 4 horas hasta llegar a 5. Luego una hasta ya detenerlo por completo. En los no respondedores, entonces voy a ver que no hay disminución en el oxígeno que estoy requiriendo, no hay mejoría en la oxigenación arterial, pero primero tengo que evaluar si el paciente más bien necesita reclutarse, porque si está lleno de atelectasias, pues como va por vía inhalada, no voy a tener cómo administrarlo. Ver si el paciente está teniendo una ventilación óptima y si está hemodinámicamente estable. ¿Por qué? Pues porque obviamente si yo sigo con el óxido nítrico inhalado, tengo que pararlo, porque si no voy a generar radicales libres, hipertensión arterial de rebote, y pues si lo meto con una FIO2 al 100% porque no quiere bajarla, pues empeora toda la situación. Entonces, bueno, ya para terminar, el óxido nítrico inhalado es un vasodilatador selectivo de la vasculatura pulmonar, disminuye el shunt de derecha a izquierda y mejora la oxigenación, disminuye la resistencia vascular pulmonar, mejorando la poscarga del ventrículo derecho, disminuye la lesión por isquemia reperfusión, disminuye marcadores de necrosis y de daño celular en el postoperatorio, y tiene además una acción antiinflamatoria y bactericida. Y eso es todo. Laurita, muchas gracias, muy buena.